Hoy es miércoles 28 de febrero de 2024. Son las 10:35 minutos de la mañana y nos encontramos en el despacho del profesor Eulogio Silverio, director de la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Nos hemos dado cita aquí para dar continuidad al programa El Archivo de la Voz. Hoy tenemos como invitada a una persona que es un símbolo y un modelo a seguir, no solo para los miembros de la nueva generación de filósofos y aprendices de filósofos, sino para muchos de sus contemporáneos. Se trata de la profesora Elsa San Amán Vallejo. La profesora San Amán comenzó estudiando medicina, pero pronto descubrió que su vocación era la filosofía. Y tuvo la suerte de tener unos padres comprensivos, como ella dice, en su libro La Utopía Materialista de Spinoza, que la apoyaron de manera que ella pudo irse a España, donde cursó la licenciatura en filosofía. También cursó allí en la Universidad Complutense de Madrid una licenciatura en Ciencias de la Educación. Posteriormente, en la misma universidad, hizo su habilitación doctoral y completó su doctorado. También la profe Elsa San Amán tiene una maestría en Derecho Internacional por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es una profesora admirada, destacada, admirada por sus estudiantes, admirada por sus colegas, y además de profesora de la Escuela de Filosofía, es profesora desde hace mucho tiempo de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bienvenida, profesora, qué gusto, es un placer tanto para el profesor Silverio como para quien le habla, que usted haya aceptado participar en este programa El Archivo de la Voz. Muchas gracias, pero el orgullo es mío estar aquí con ustedes, conversando acerca de lo que yo he podido aportar dentro de todos mis objetivos en la vida, que eran, vamos a decir que muy ambiciosos, en una época dificultosa, y logré salir del país buscando enriquecimiento intelectual y cultural, siempre con la idea de volver para dejarlo inserto en el espíritu de nuestra nación, que amo tanto y con tanta condolencia. Hay una faceta que yo estoy seguro que muchos de sus estudiantes y sus lectores no conocen, es que usted es músico profesional, usted es pianista, graduada del conservatorio, que no es poca cosa. ¿Cómo se produce la confluencia entre esos diversos costados en la profesora Elsa San Amán, que la música, que la teoría política, que la filosofía? Como yo siempre digo, me considero una persona de mucha suerte, de muy buena suerte, porque siempre he tenido gente que me ha nutrido cerca. O sea, yo me he nutrido de mis compañeros de edad, de mis maestros, de mis padres. Pero yo diría que la música y el arte sigue siendo todavía el arcano de respuesta con respecto a las aperturas filosóficas a las que después pude acceder. Y en primer lugar, yo me acerco a la música por mi propia cuenta. Desde que tenía 5 años, le dije a mi profesora de canto del colegio primario, cuando yo tenía 5 y recién comenzaba mi educación básica, que quería aprender a tocar piano como ella lo hacía, para acompañarnos con los himnos y toda esta clase de cosas emocionales con las que se suelen amarrar al niño a su nación. Tuvimos una buena primaria, una primaria ejemplar. En el Colegio San Luis Gonzaga tuve una primaria ejemplar y una maestra de música ejemplar también, alumna de Manuel Rueda, de la Escuela de Arrau. Ella nos acompañaba, ella es apellido de Josefina de Peña,
y hermana de Aníbal de Peña, el gran compositor dominicano. Entonces yo le dije a Josefina, cuando tenía 5 años, que quería aprender piano, y ella me dijo, ¿y en qué tiempo? Y yo le dije, en mis recreos. Así que mis amigas, mis niñas amigas, iban a jugar y yo me quedaba con Josefina hasta que pude hacer las primeras melodías acompañadas, utilizando el equilibrio de las 2 manos. Y eso tiene mucho sentido, motriz para el cerebro y para todo. O sea que tuve una buena iniciación por muy buena suerte, de quedar con ella en sus manos. Después ella se fue a Puerto Rico, descolló, tocó muchas cosas importantes y ahora está de regreso en la República Dominicana y bueno, no se ha acercado todavía al ambiente musical, pero yo sí me acerco a ella y tengo contacto con ella todavía. Entonces, cuando ya tocaba algunas piezas, ella llamó a mi madre y le dijo que la niña estaba tomando clases de piano y que ya era justo hacer la retribución económica. Entonces mi mamá se sorprendió y dijo, que ella toca piano, ¿y quién ha dicho? Entonces se acercó a ver y cuando vio que yo tocaba, se puso tan alegre que fue inmediatamente a comprarme un piano y me lo puso en la casa. Madre mía. Entonces, yo lo que te quiero decir es que a mí nadie me induce al piano, yo voy sola a esa motivación. Y cuando llegó el fin del bachillerato en el Colegio Santo Domingo, entré en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma con mucha ilusión de hacerme médico. Pero la música sufrió. Yo era alumna en ese momento del maestro Vicente Grisolía, del maestro Manuel Simó, o sea que de la profesora Aura Marina del Rosario. Yo tuve genios en contacto directo. Y había tenido que rezagar mis estudios de música por la exigencia de la Facultad de Medicina. Fue entonces cuando conversé con mis padres y les dije que yo no quería dejar la música y que la medicina me estaba asfixiando. Si bien era divertido porque tenía buenas notas, sobre todo en química orgánica, yo adoré la orgánica y no llegué a dar fisio, pero mi papá decía, retente hasta que llegue a dar fisio porque él era médico. Y entonces yo, porque el piano sufría, estaba ya enfocada a dejarlo, a dejar la medicina. Entonces en eso se produce un viaje de mi madre a España, que estaba encargada por la Junta Central Electoral de fabricar la tinta indeleble de las manos de marca. Entonces me dijo, acompáñame a Madrid, y fui con ella. Y cuando yo vi la Universidad Complutense, de ese momento que era modélica, porque en ese momento la universidad era modélica, entonces le dije a mi madre que me quería quedar, que quería estudiar filosofía. ¿Por qué filosofía? Bueno, filosofía porque mi padre era médico, pero tenía en nuestra biblioteca muchos libros de Nietzsche, le llamaban la atención Nietzsche, y lo leía como tratando de sacarle a la poesía algo de contenido. Yo lo veía leyendo con tanta avidez que quería, préstame ese libro cuando él terminaba. Bueno, así, El nacimiento de la tragedia, El Zaratustra, Más allá del bien y del mal. Papi tenía la obra completa de Nietzsche y la leía frecuentemente, entonces yo le decía, préstame los libros. Mi mamá se opuso. Ella era científico, ella era parasitóloga, especialista en parásitos, y ella le tenía mucho miedo a la filosofía, porque decía que la filosofía podía disparar la mente del joven hasta llegar a cuestionar las costumbres establecidas, con lo cual tenía toda la razón. Pero yo en ese momento no lo entendía y yo lo que quería era precisamente romper el esquema social que me parecía infuncional, como a todos los jóvenes, ¿no? Entonces quería leer a Nietzsche y ella me dijo, para leer a Nietzsche hay que estudiar filosofía. Entonces yo dije, pues voy a estudiar filosofía. Y así es como llego yo a la filosofía, con la suerte de que tuve compañeros de curso especialistas en Nietzsche que me fueron dando datos de cómo manejarme con esa lectura tan complicada que parece tan simple, porque ese es el problema. Con Nietzsche el problema es ese, la gente se va mar afuera a través de una playa. Y creen que están leyendo poesía cuando están comprometiéndose con una transformación de la moralidad. Nietzsche es muy difícil de interpretar
Y gracias a que tuve maestros y compañeros especialistas en Nietzsche, yo pude enfocarme hacia donde realmente él estaba queriendo apuntar. Sin embargo, yo encuentro que Nietzsche, eso hablaremos quizás dentro de un rato, encuentro que Nietzsche fue desvirtuado totalmente, ideológicamente se desvirtúa a los filósofos y cada uno lo lleva a su zona de interés. Como tienen tan amplia gama de aportaciones, fácilmente cualquier filósofo puede ser llevado a un interés particular, ideológico. Y en realidad, aunque la filosofía tiene como base la denuncia de la manipulación ideológica y la libertad del hombre, ha sido utilizada para la opresión y para el condicionamiento ideológico también. Así que estudiar filosofía no es muy fácil, pero es muy apasionante y hay que entrarle con el corazón limpio y tratando de detectar cualquier intención de llevar lo que el filósofo aporta hacia el interés personal. Porque si no, no le llegamos realmente. Es como cuando la gente le tira piedras a Platón. Yo digo, esas piedras no son a Platón, porque Platón no es eso. Pero la gente le tira piedras y con eso se siente realizada. Se siente superior, se siente contemporáneo. Porque la gente que no ha estudiado filosofía a fondo cree que ser contemporáneo es haber nacido ayer. Y eso no es tan fácil como el nacimiento. Ser contemporáneo requiere una apropiación del pasado entera, una inteligencia del pasado que te permita ajustarlo a tu momento. Solo así puedes ser contemporáneo. Por eso que Hegel decía, no critiques tu tiempo, porque en el mejor de los casos tú llegas a ser tu tiempo, no puedes superarlo. Y todas esas reflexiones, pues yo pude conocer maestros que me guiaron hacia eso. Y como no sé si tendré tiempo para contarle, fui guiada dentro de los estudiantes de la Complutense, fui guiada especialmente por los maestros, como dominicana, para la República Dominicana. Muchas veces ellos me decían que salgan todos los españoles y se queda la de Santo Domingo. Yo decía, maestro, ¿para qué? Y me decía, porque necesito hablar con usted aparte con respecto a América Latina y con respecto a toda la situación que usted va a tener que enfrentar. Entonces, bueno, me hablaban de la colonia, de la conquista, de la identidad, me hablaban de cómo América Latina tenía que apropiarse primero de lo que era para después superar los escollos que tiene y que mientras no se apropie de su verdadera identidad no podrá superar jamás. Entonces me decía, el tiempo puede pasar, pero si ustedes siguen mimetizándose de otras culturas, entonces será imposible dar los pasos de desarrollo que América Latina merece y necesita. En fin, podría irme a mucho, pero espero que usted me haga preguntas pertinentes para yo poder... Justamente parte de esa preocupación por nuestro continente y por nuestro país aparece expresado con mucha claridad en ese ensayo sobre el lugar de la República Dominicana en el ámbito internacional en los siglos XVII y XVIII que usted presentó en el primer Congreso Dominicano de Filosofía. Sí. Entonces, diríase que en su caso, lo filosófico y lo político, o lo filosófico y lo histórico, lo filosófico y la preocupación por el porvenir van de la mano. Claro que sí. Y además de la profesora Josefina de Peña, ¿algún otro recuerdo, algún otro profesor que dejara en la primaria o en la secundaria su impronta en la académica Elsa San Amán de hoy? Sí. A dar clases me enseñó mi madre, que me traía consigo al aula universitaria cuando eran otras aulas, otros estudiantes, otra inquietud. Era la universidad post-trujillista que pretendía forjar el nuevo hombre dominicano de manera autónoma, para que de aquí salieran los dirigentes.
Ese era el objetivo de la universidad. Ella me traía, me sentaba en la mesa de trabajo y yo la veía disertar. Yo la admiré mucho porque era una mujer muy hermosa y muy inteligente y muy decente. Entonces, la admiraba, sus alumnos la admiraban también. Ella me enseñó a trabajar en el aula como si no fuera un aula, como si fuera una matriz a donde las personas se van a quedar impactadas y tú también, porque es un impacto colectivo. Pero bueno, no solo mi madre, porque esa impronta que te digo es desde que tenía yo 5 o 6 años. En la escuela primaria tuve modelos, como doña Fabiola Catrén de Pérez, y doña Toñita, le decíamos, doña Antonia de Suazo, se me olvidó el apellido de doña Toñita, pero eran modelos de formación y de entrega. Entonces me enseñaron que yo no podía hacer menos. Yo no le llego todavía, nunca le llegué. Pero ellas estuvieron siempre en mí. Cada vez que yo voy a un aula es como si ellas fueran. Doña Toñita, por ejemplo, era la suplente ideal. Se le decía, tienes que ir al quinto curso. Entonces ella iba al quinto curso y decía, ¿de qué es esta hora? Y decíamos, de literatura o de lengua española. ¿Por qué tema van? Y ahí mismo comenzaba el sujeto, el objeto, el verbo, y creaba una atmósfera que todo el mundo seguía con religiosidad. Entonces, ellas me enseñaron a mover, por ejemplo, doña Toñita caminaba entre las butacas, interpelaba uno por uno, yo hago eso todavía. Y cuando lo hago, me da risa interior, porque pienso que la estoy imitando y que algo he conseguido de ella rescatar, después que ella ya no existe, se retiró ya, pero digo, fue muy vieja cuando murió, pero dejó esa impronta en mí y yo pienso que en muchos profesionales que andan por ahí, que los veo trabajando y la veo a ella, muchos médicos, muchos arquitectos que fueron egresados de esa primaria y todavía nos juntamos para recordar esas cosas. Y de esos filósofos que usted ha frecuentado y de la que habla su obra, ¿quiénes han dejado huellas parecidas? Por ejemplo, uno mirando su obra uno se da cuenta que usted ha dedicado largas horas a Nietzsche, claro, pero muchas horas a Hume también, muchas horas a Spinoza, y que sin embargo no ha descuidado el plano dominicano, el pensamiento dominicano. Por ejemplo, en uno de sus ensayos acerca usted de una manera originalísima a Duarte y a Sócrates. ¿Quiénes de esos han dejado huellas parecidas a las de doña Toñita en la pensadora y en la educadora de hoy? Bueno, cuando llegué a la Universidad Complutense, me gustaría explicar cómo llego a la Universidad Complutense, porque claro, les he contado que llego con mi madre a una compra farmacéutica de productos. Ella me lleva a la Embajada Dominicana porque dice, nuestra primera salida en Madrid a la Embajada Dominicana. Mamá, ¿pero para qué? Si acabo de salir de Santo Domingo, mira esta ciudad, yo quiero conocerla. Y ella me decía, ese es tu territorio. Si a ti te pasa algo, ahí tienen que protegerte. Así que yo voy a ir a hablar con el embajador ahora mismo y a decirle que yo tengo una hija que se va a quedar aquí. Entonces fuimos, hablamos con el embajador, que en ese momento era Amía Matió. Nos recibió, mami le dijo, esta es mi hija. Y yo, se va a quedar a estudiar filosofía, quiere estudiar filosofía. Y yo necesito que ella se sienta como en su territorio aquí, donde está la bandera esa colgada, ahí en el Paseo de la Castellana estaba. Entonces él le dijo, sí, cuando ella quiere. Yo siempre frecuenté, leía periódicos allá, o sea que la dominicanidad nunca lo dejé. Desde la embajada pude ingresar en lo que se llama un colegio mayor. ¿Qué es un colegio mayor? Un colegio mayor es una residencia universitaria de las que circundan Complutense, porque en la Universidad de Madrid, la Complutense,
es la universidad, o fue en el momento en que yo estudiaba, la universidad más importante de España. Las otras se nutrían y copiaban de los modelos de Complutense, y era todo el cinturón de colegios mayores rodeaba el campus. Había un colegio que se llamaba Hispanoamericano Juan Roncalli, y ahí fue donde la Embajada Dominicana me mandó. Por supuesto, mi mamá fue, hablamos con la directora, que ahora pude verla todavía porque está allá. Qué bonito. Yo creo que cuando yo hice mi defensa de tesis, tú la pudiste ver a ella. Sí, yo creo que sí. Ella estaba. Hablaste de ella. Bueno, pues ella nos recibió, quiso mucho a mi mamá desde que la vio. Todavía me pregunta, cuando hablamos, me pregunta, ¿qué mujer me dice? Bueno, pues ahí me ubiqué y eso me ayudó a la matriculación en Complutense, porque yo no la había preparado con el tiempo que había que prepararla. Entonces la directora fue que se encargó de hacer el trámite. Y eso sí quería decirle que cuando mi mamá y yo estábamos en el despacho esperando la llamada para hacer formal la inscripción en filosofía, porque la facultad se llama Ciencias de la Educación, pero mi carrera fue desde el principio la filosofía. Son 5 años académicos. Entonces, una señora de las ventanillas llamó y dijo, que entre la de Santo Domingo. Había más españoles esperando ahí, por supuesto hubo una protesta, ¿por qué ella? Entonces mi mamá le preguntó a la señora de adentro, ¿por qué llama usted a una de Santo Domingo habiendo tantos españoles allá afuera? Entonces ella dijo, sí, lo que pasa es que un dictador que ustedes tenían hizo un acuerdo con Franco para que en cualquier opción de entrada, si hay un dominicano, fuera primero. Por supuesto, Trujillo no lo hizo para mí, ni para nadie que no fuera de su órbita interna, porque él tenía control de las salidas al exterior. Él lo hizo para cuando dejara salir a su gente se beneficiaran directamente. Yo no era de su gente, ya él estaba muerto cuando eso estaba pasando, pero me pude beneficiar de ese acuerdo. Y entonces entré sin hacer el examen de admisión, porque Trujillo tenía arreglado que un dominicano entre primero sin examen de admisión. Entonces yo entré así, con el bachillerato dominicano y punto. Ahora, después que estaba dentro, el decano de la facultad, el doctor Raba de Romeo, hizo como un consejo de 3 o 4 profesores y me mandó llamar al colegio mayor, que venga. Entonces, ahí, él quería saber y me preguntó por qué una joven de 18 años viene de Santo Domingo a estudiar filosofía aquí. Le llamó la atención. Entonces yo le dije que yo era de Santo Domingo, que en Santo Domingo había notado después de Beatles una tendencia muy grande hacia Oriente. Yo le dije, yo siento una tendencia oriental. Los Beatles fueron a la India, fumaron con el Guru Maharaji, compartieron la pipa de la paz. La moda es oriental con el cuello Nehru. Y yo me pregunto, ¿es que Occidente no tiene nada que ofrecerle al hombre, que hay que irlo a buscar a Oriente? Porque yo reconozco el vacío de la cultura. Pero lo que yo quiero saber es si Occidente está vacío realmente o si tiene algo que ofrecer. Y pensé que si tiene algo que ofrecer, para mí debería estar en España, por el idioma, por la tradición, por las costumbres, por los valores que llevaron los españoles allá y que van inmersos en la lengua. Entonces ellos, al decirle así, no esperaban esa respuesta de una jovencita. Ellos se miraron y dijeron, entra. Lo que me hace pensar que mi ingreso estuvo bajo cuestionamiento, bajo serio cuestionamiento. Pero entonces me dieron la entrada y de ahí para adelante me trataron muy especialmente, como te dije, maestros que me marcaron. Antonio Pérez Quintana, profesor de la universidad, actualmente profesor de la Universidad de La Laguna, en Tenerife, genial estudioso de Hegel, que fue jesuita y que vivió en Alemania, habla el alemán desde los 8 años, traducía a Kant desde los 8 años.
del alemán al castellano, pero después se especializó en Hegel. Antonio Pérez Quintana, para mí, no solamente para mí, para toda nuestra generación, fue la mano amiga de los libros que había que leer previo a las cátedras de los otros profesores. Él siempre estaba dispuesto y era un asesor, era un ayudante de profesor, allá le llamaban PNN, profesor no numerario, y mano amiga. Pero también me tocó el regreso a España de los grandes exiliados, como por ejemplo José Luis Aranguren. Fue mi profesor directo y amigo, aunque tenía 80 años y nosotros teníamos 20, pero salíamos juntos a la Plaza Mayor a comentar de lo que veíamos. Él nos enseñó, bueno, vamos a decir, la cotidianidad del pensamiento. Y decía cosas que todavía recuerdo, como él decía, si yo que he estudiado tanto y he viajado tanto y hablo tantas lenguas, me candidateo políticamente con la chica del telediario, ella me gana. Y con mucho, me decía, ella me gana. Y con mucho, aunque no haya estudiado nada. Pero entra en el hogar español todos los días y la ven como una hija. Y a mí me ven como un extraño. Así que él me decía, ustedes están creciendo en un mundo a donde la lógica no tiene cabida y a donde solamente la costumbre, la manipulación ideológica es la que determina los resultados. Y eso corrompe, él decía, corrompe todos los proyectos, todo. Así que él decía, van a tener una vida difícil desde la filosofía. Pero ya que eso es lo que les gusta, no puedo criticarles. Y nos ayudaba. También otro genio, bueno, varios genios, muchos genios. Y tuve muy buena suerte. Otro genio, Jacobo Muñoz, que todavía vive. Jacobo. Bueno, eso no tengo qué palabra decirte. La gente más inteligente que yo he visto en mi vida se llama Jacobo Muñoz. Casi nunca nos dio clase. Tenía un ayudante que era el que iba a ver cómo iba la lectura, porque él fue al principio a poner tarea. Y él dijo, bueno, hay que leerse a Kant entero, comiencen por las cartas a Marcudder y luego sigan por el periodo precrítico. Cuando esté listo el periodo precrítico me llaman, que entonces yo vengo a evaluar. Así era. Entonces todo el mundo en la biblioteca con el periodo precrítico, Después lo llamamos, vino, evaluó. ¿Sabe cómo él evaluaba? Él le decía a la gente, todo el curso lleno de gente, y él iba, párese usted. Y me decía, si yo le doy tema libre, ¿qué tema usted escogería? Entonces bueno, yo escogería que... Ay, no, usted no tiene ni idea, ese tema no tiene importancia, adiós, vaya, el año que viene. Y segundo, a ver, si le doy tema libre, ¿qué haría? Y la gente comenzaba, bueno, puede ser interesante, escríbamelo ahí. Cuando yo me moría de miedo porque yo estaba amenazada por mi padre que me decía, si se reprueba una materia no vuelves más a terminar la carrera y te quedas aquí y haces otra carrera. Y yo, pero papá, mira que estoy en las manos de gente que son muy venáticas, muy así. No. A mí no me importa ello, a mí me importa tú y el dinero que yo estoy mandando, porque... Así que tú tienes que dar cuenta de lo que está pasando. Bueno, y cuando yo me moría, cuando Jacobo comenzaba con su usted, entonces, cuando me paro yo, me dice él, ¿y ese acento? ¿Pero y de dónde viene siendo usted? ¿Usted es cubana? Y yo, no señor, yo soy de Santo Domingo. Ah, primera vez que conozco a una gente de Santo Domingo, déjame verla bien. Échese para acá. Y yo, bueno. Y todo el mundo, te lo dije, que era un necio, que no te examinaron. Porque la gente podía prorratear el examen. Pero yo no podía porque yo tenía que venir en el verano para acá y tenía que traer la nota. Entonces yo tenía que asumirlo. La mayoría de la gente lo dejaban así. Entonces, cuando me tocó, por suerte yo había estudiado bien. Antonio Pérez me había ayudado, porque Antonio Pérez estaba siempre ahí.
y él nos daba las monografías que teníamos que leer para poder entrar en la crítica de la razón pura. Y entonces era ya el examen final y teníamos que dominar la crítica de la razón pura. Entonces él me dijo, vamos a ver en el tema libre, ¿qué haría usted allá en Santo Domingo? ¿Qué haría con el tema libre? Entonces yo le dije, bueno, yo comenzaría y le desarrollaría a usted por escrito las antinomias. Entonces me dije, ¿por qué? Y yo dije, bueno, porque en las cartas a Marcus Hertz, eso fue quizás lo que a él le gustó, porque yo podía relacionar los dos periodos, en las cartas a Marcus Hertz, Kant dijo que las antinomias le habían destapado como la incógnita sobre las limitaciones de la razón y que iba a ser un estudio sobre la validez de la razón para tratar la filosofía y de cómo la razón podía convertirse también en ideológica. Así que yo me voy a ir a las divariaciones de la razón que él estudió en las antinomias. Y a partir de ahí, pues le voy a explicar a cuento de qué vino todo el programa crítico. Entonces él me dijo, interesante, desarrólleme ahí a ver a dónde llega usted por ahí. Entonces yo me senté y lo escribí varios folios, se lo entregué y entonces él me puso, yo creo que la mejor nota que me han puesto nunca allá en la licenciatura. Él me puso un sobresaliente porque le gustó cómo yo le entré acá. Y realmente yo estaba bien asesorada, aunque él no me había dado clase, pero Antonio sí que me había dado la mano. Ese fue otro grande que yo conocí. Y otro, Albiac, Gabriel Albiac, que era especialista en Spinoza. Entonces tenía abierto un seminario en Spinoza para dominar la obra entera. Y yo me metí, porque era voluntario. O sea, uno podía ponerse o en Spinoza, o en Hegel, o en Kant. Entonces ya yo a Jacobo me había entrenado bastante en Kant, así que me fui a Spinoza. Spinoza es anterior a Kant, pero posterior en categorías, o sea, posterior intelectualmente. Porque Kant... De hecho, esa es una de las tesis suyas, que el pensamiento de Spinoza, según usted ha planteado en la utopía materialista, es un pensamiento completamente actual. Sí. Por varias razones que usted expone en detalle en su libro. Sí. Realmente se me ha olvidado lo que he puesto en detalle, pero yo lo pienso así. Realmente yo pienso que Spinoza es posmoderno. Pero por supuesto una inteligencia de la posmodernidad diferente a la ideológica que corre hoy en las arterias intelectuales del mundo. Porque hoy todo el mundo está con una interpretación posmoderna que es bastante caótica y que yo prefiero la visión de Spinoza. Pero Spinoza no se puede quitar que es una crítica a la modernidad. Bueno, eso fue Gabriel Albiac, que todavía vive, está joven, porque cuando me dio clase era bastante joven, más que Jacobo. Y bueno, se hizo especialista en estudios judíos, hebreos, y entonces dentro del mundo judío se concentró, por lo menos en mi época, estaba concentrado en Spinoza. Así que él fue que me hizo que me gustara investigar Spinoza y me controló los estudios. A mí junto con todo el equipo de estudiantes leíamos la ética. Yo te confieso sin entender en ese momento todo lo que la ética tiene. Solo cogíamos pedacitos. Pero a él le satisfacía porque teníamos 20 años. Y no podíamos tampoco haber dedicado una vida a profundizar. Pero sí que sacábamos trozos y lo interpretábamos. Cosas que todavía me repercuten hoy. Las cogí ahí en el seminario de Spinoza que dirigía Albiac. ¿Y quién más? Albiac, Jacobo. Había uno que era increíble, que se llamaba el doctor Marquet, que después terminó emigrando a la Universidad de Coimbra, en Portugal. Se fue, porque se casó con una chica portuguesa y se fue para allá. Cambió de esposa, porque cuando era mi profesor, su esposa era una española.
Y era una persona tan especial, Alejandro, que tú no te puedes imaginar. O sea, se vestía de Kant. La chaqueta larga, cuadrada, al estilo romántico, el lazo, la barba, todo. Pero no se ponía la Y peluca un que lazo, usaba acá. no. Pero tenía el pelo largo y rizo. O sea, sí. El doctor Marquet era un especialista en Kant. Había ido a Alemania, me parece que en la Universidad de Frankfurt, a estudiar a Kant. Y él también me ayudó a dominar el tema. Además de Antonio Pérez, el doctor Marquet. Y don Ángel González Álvarez, que escribió La Metafísica, que todavía se usa en América Latina, sobre todo en Argentina. Es un tratadista muy importante sobre metafísica, que fue alumno de Ortega, alumno personal de Ortega. ¿Y Ortega qué presencia tenía en la universidad en esos momentos? Bueno, fue profesor tanto de Aranguren como de don Ángel. Y Ortega, quizás con su tendencia europeísta, en esos momentos estaba cuestionado. O sea, tanto don Ángel como Aranguren, cuando hablaban de europeísmo y se dejaban marcar por las tendencias de Ortega, eran cuestionados porque era un momento de españolización de la cultura española. O sea, que terminó imponiéndose la posición de Unamuno para esa generación, sí, no la de Ortega. Sí, porque Ortega llega a plantear claramente los Estados Unidos europeos en la rebelión de las masas, por ejemplo. Es que Ortega había estudiado en Alemania y era muy visionario de ese tipo de desarrollo. Pero si yo lo hubiera podido conocer personalmente, le hubiera llamado la atención sobre el hecho de que en Alemania admiran mucho España. Sí. En Alemania, por ejemplo, yo tengo una hija que es médico y cuando fue a hacer su especialidad en un sitio que se llama Bad Krozingen, en Alemania, y los médicos andaban detrás de ella para que ella le contara cómo eran las cosas en España. Hombre. Y tomaban nota, porque España tuvo una seguridad social ejemplar para copiar, para que Europa copiara. Todavía hoy. Bueno, está deteriorada. Se ha deteriorado. La seguridad social que yo conocí, yo la quise para aquí. O sea, yo fui a España a aprender filosofía, pero a copiar desarrollo también. Claro. Y yo llenaba cuadernos de cómo se podría llegar desde aquí hasta allá, perfeccionando la seguridad social, haciendo un Estado protector. Pero la historia no caminó hacia eso, sino a un deterioro del Estado español, que arranca, que barre con el desarrollo de todos los estados latinoamericanos. Entonces yo aprendí eso. Y en Europa, en Alemania, admiran mucho a España. No sé cómo Ortega no se dio cuenta de eso. Pero España tiene cosas que Europa no tiene. Y tú me dirás que a lo mejor yo me dejé influenciar por haber vivido allá. Pero yo soy hispana. Yo soy orgullosa de ser hispana. Y yo encuentro que España tiene cosas que no tiene ninguna otra más. Mira, Arbelo, en España convivieron como hermanos judíos y árabes. Judíos y árabes como hermanos. Si eso llegara a pasar... Ahí están las huellas. En Córdoba, ¿cómo se llama esta ciudad que fue capital de España? Toledo. Ahí están las huellas. No, y en la mente de la gente, en la lengua. Acuérdate que Cervantes comienza el Quijote diciendo que se lo robó a un árabe. Yo le robé este manuscrito a un árabe. Así de Jamete Benengeli. Pero lo grande es que la mente árabe está conviviendo con la mente judía, lo cual hoy es tan difícil. Claro. Más por razones de tipo político que culturales. Más por razones creadas que naturales. Ideológicas, que naturales. Porque realmente si esas dos culturas se entienden, entonces surge España. ¿Y qué es España? El resultado del entendimiento de dos grandes.
con dos visiones diferentes, que son capaces de respetar las individualidades, porque eso es lo que la gente no entiende. Claro. La gente ve el fracaso del capitalismo hoy en día, por ejemplo, y se van a poderío mundial, sin saber que ya poderío mundial ha sido ensayado varias veces en la historia de la humanidad y ha llevado a mucho deterioro, a mucha explotación y a mucho dolor. Y a mucho derramamiento de sangre. Y a mucho dolor, porque, bueno, aunque el Dante defendía la universalidad de la cultura, lo hace por rechazo al feudalismo. Claro. Porque también la gente se tira hacia los extremos, ¿no? Lo mismo que pasa con Maquiavelo, que a veces no se entiende por qué Maquiavelo confronta a la iglesia. Es precisamente porque él busca, lo está asfixiando. Exacto, el Entonces planteamiento está de él reaccionando. es la unidad precisamente cultural de los pueblos itálicos. Y a propósito de esa deriva hacia donde ha desembocado nuestra conversación, profe, en la República Dominicana tenemos una tendencia del pensamiento que tiende a plantear que la República Dominicana es un país africano, es un país de negros, es un país de acomplejados que no se aceptan hermanos, como si no se aceptan como hermanos de nuestros vecinos, como si la confluencia fronteriza generara hermandad. ¿Cómo ve usted el dominicano del presente a propósito de esos poderes con que hemos tenido que lidiar? Los poderes del norte y los poderes del oeste, que han invadido esta tierra en tiempos sucesivos. Bueno, porque usted también es politóloga y experta en Derecho Internacional. Sí. Bueno. Yo considero que quejarse de la herencia histórica es antiproducente, no es nada inteligente. Y eso lo aprendí de Spinoza. Spinoza enseña, preguntarse de qué hubiera podido ocurrir es lo más tonto que se puede preguntar, porque nada, aparte de lo que ocurrió, pudo haber ocurrido jamás. O sea, solamente ocurre lo que tiene que ocurrir y lo que cada etapa de la historia necesita. Entonces nosotros, Alejandro, yo creo, desde mi humilde opinión, que somos nuevos históricamente hablando. Nosotros comenzamos a ser nación en el siglo pasado. Ya cuando otros pueblos tenían historias rancias, nosotros comenzamos como una fusión en medio del mercadeo, del primer capitalismo mercantil. Se mercadearon hasta personas, pero yo encuentro que no podemos no podemos quejarnos de eso como nos quejamos tan abstractamente, porque todavía hoy se mercadean personas. Yo le digo a mis alumnos, ustedes quieren a los aborígenes, pues vayan a México y luchen por los aborígenes que están marginados. Porque es muy fácil defender el aborigen del siglo XV, porque ya ese no queda nada. El opresor ya no significa nada. Para mí, luchar contra ese opresor es luchar contra un molino de viento abstractamente. Vete a luchar con el opresor de hoy, el que mercadea niños hoy. Vete a luchar con el que mercadea indígenas, con el que los margina, como en México. Que les roba sus tierras. No, en México, cuando yo fui con mi esposo, lo acompañé a un viaje que tenía que ver con la productividad de la langosta en el Caribe. Entonces él fue a representar la República Dominicana y me llevó. Bueno, pues ahí en el hotel me di cuenta que las indígenas que hacen las habitaciones no miran a la cara a las personas, sino que siembran la vista en el suelo y nunca te dan la espalda. Señor, señor, es que no puedo mirarle. Pero ¿cómo que no puedes mirarme? Mírame, no, es que no puedo. Entonces, hay mucho que hacer hoy para yo estar criticando a los colonizadores del 15. Todavía hay colonizadores hoy, ¿esto no se ha superado? Y todavía entonces, hoy fájate con los de hoy. Se siguen llevando el oro y no son precisamente los mismos que se lo llevaban todavía se siguen en el siglo XVI. Y todavía hay esclavos, y todavía hay gente que está obnosius. Por eso es que
Por eso es que yo comentaba antes de comenzar la entrevista que me gustaría que se oficializaran aquí, aprovechando la dirección del maestro Eulogio Silverio, unas clases sobre latín y sobre griego, porque una sola palabra quiere decir tanto. Por ejemplo, Spinoza usa mucho la palabra obnosius, que quiere decir enajenación por efectos de un medicamento exterior que cambia mi comportamiento proveniente del exterior. Entonces, en el obnosius, nadie es nadie. O sea, todo el mundo es conducta a observar, pero observar inclusive por el mismo sujeto ya cosificado, ¿no? Entonces, hoy en día hay como demasiadas esclavitudes, demasiadas dependencias, drogadicciones, esclavitudes educacionales, dependencias motivacionales y periodísticas y publicitarias, como para que nos estemos ocupando del siglo XV. Le digo a mis alumnos que nadie va a querer a la República Dominicana más que lo que yo la quiero. Los que la quieran más, la quieren igual que yo. Porque mi sueño es no morirme sin contribuir a que en algo los ciudadanos de la República sean más cívicos, cumplan más con las leyes que le han tocado y puedan entonces competir en capacidades. La competencia humana legítima, que es competir por trabajo agregado, por valor agregado. Pero no podemos hacer eso mientras incumplimos las leyes, mientras estamos siempre criticando lo que la historia ha traído. Si la historia trae un dictador, dice Spinoza, es porque la gente se merece un dictador y muchas cosas injustas se vuelven justas cuando la historia la trae. Porque necesita que la gente pase por un lienzo de superación de ese problema para poderse entonces dar gobernantes más aptos. Ahora bien, si cuando tengo un dictador voy a burlar la ley y voy a decir, bueno, no me importa que haya un dictador porque yo soy amigo de Alejandro y él me va a ayudar. Entonces, en ese sentido, entrego a mi pueblo entero al obnosius de una dictadura que no le es beneficiosa y yo me beneficio al margen de mi amistad y de mi comportamiento anticívico. Entonces, una de las cosas que yo quisiera contribuir, y trato en el aula de contribuir, algunas veces lo consigo, es de que la gente se vaya del aula, no solamente conociendo lo que los filósofos han aportado, sino sabiendo cómo tiene que portarse como ciudadano para que él y sus hijos sean cada vez más libres en el sentido de poder competir. Y eso es lo que se llama el desarrollo. Así que yo creo que nosotros debemos de buscar el desarrollo. Con respecto a lo de la frontera que me preguntaste, ¿verdad? Que quieres saber también sobre la negritud y ese problema de la República Dominicana. Les explico lo que yo pienso, humildemente, pero yo creo que nosotros, por historia, trajimos una lengua. O sea, nosotros pensamos en español. Español porque se unificó la península con esa lengua. Y las otras lenguas locales no fueron capaces de imponerse frente al español. Así que históricamente, en el momento en que salieron, lo que salió fue el español de Isabel la Católica. Entonces, ese español se siembra en América. Pero cuando una lengua se siembra, siembra también sus valores, sus principios, sus formas de proceder, su sazón y su comida. Nosotros comemos como los españoles, con la herencia árabe que se impuso allá. En su momento los árabes se impusieron y pusieron su ajo y su cebolla sobre la costumbre de los romanos. Y no solamente el ajo y la cebolla, también el álgebra, también la visión del mundo, también el aristotelismo. O sea, los árabes fueron un río de fertilización frente al mundo romano. Entonces, España tiene Roma, señores, tiene judíos y tiene árabes. España es mucho España. Tan España que fue capaz de venir. Yo le digo a mis alumnos, Moctezuma no fue allá a conquistar y enseñar la lengua. Ni Enriquillo, el pobre, tampoco pudo ir
a llevar el quechua o lo que fuese la lengua de Taína. Ellos pudieron venir y se pudieron imponer fuese como fuese. Entonces imponen sus valores. Ok, la trata negrera no fue idea de los españoles, fue idea de los portugueses. Los portugueses fue que se le ocurrió coger para allá a cazar hombres. Y en cierta forma, los africanos líderes de su momento estuvieron de acuerdo y se los entregaron sus jóvenes, sus niñas, para que ellos los compraran y los vendieran. Entonces se fueron con las latinas, llenaron a Brasil, lo pasaron con barcas hacia los Estados Unidos porque los ingleses se quisieron meter en el negocio. Y los españoles entran en tercer lugar. Los españoles entran por la playa de Haití del norte, lo que hoy es Haití. Por ahí se ponían los españoles a aprovechar los barcos que subían y compraban. Y entran. Aquí, yo lo tengo orgullo, fue uno de los países a donde menos esclavitud hubo. Inmediatamente fueron libertos, se casaron todo el mundo, se mezclaron. Entonces nosotros resultamos con una mezcla de colores y de pelos, ok, muy hermosa, muy original, pero con una lengua y unos valores. Los valores son blancos. Entonces por eso es que tú ves que todos aquí quieren sacar pues su parte blanca, pero tienen razón, eso no es complejo. Lo que pasa es que se le está imponiendo una lengua con unos valores a una etnia multicolor, ¿tú entiendes? Entonces yo encuentro que hasta que no podamos entender eso, que tenemos derecho a ser como somos y a pensar como pensamos, porque la historia eso fue lo que nos trajo, entonces entraremos en un respeto por nosotros mismos que nos llevará a respetar a los vecinos. Porque mientras nosotros no nos respetemos, no podemos estar respetando a los vecinos. Le tenemos miedo, por ejemplo, a las grandes potencias porque nos amenazan económicamente, nos vamos a morir de hambre si ellos no nos ayudan. Le tenemos miedo. Y yo qué sé, pero es simplemente porque no sabemos el valor que realmente tenemos. Tenemos valor porque fuimos puerta de la conquista europea en América, fuimos primera universidad, primer hospital, primer manicomio, primer leprocomio, primera escuela de niños, primera secundaria, primera misa, primeros derechos humanos, todo eso en esta tierra bendita que no han sabido, o sea, no le han permitido apropiarse de su tesoro, que es su historia. Yo le digo a mis alumnos, no critiquen la conquista hispana porque se están criticando ustedes mismos. Y así no vamos a llegar a amarnos nunca. Entonces Espinosa me enseña eso. Me enseña por un lado que lo que trae la historia hay que asumirlo. Lo que trae la historia hay que asumirlo. Porque la historia no pasa por casualidad, sino por un conjunto de combates de fuerza donde impone siempre el más fuerte. Fuerte intelectualmente, fuerte económicamente, fuerte militarmente, pero siempre se impone el más fuerte como en la naturaleza. La historia, Espinosa dice, la historia es el laboratorio de la humanidad, el laboratorio para la observación de lo que un hombre puede hacer. Si tú quieres saber lo que puede hacer un gobernante, acércate a Nerón y a los romanos. Si tú quieres saber lo que puede hacer un filósofo, acércate a Aristóteles, que traicionó su cultura y se fue a investigar para el Medio Oriente. Y cuando tú quieres saber lo que un hombre es capaz de hacer, tienes que meterte en la historia. Porque la historia es un laboratorio que te permite ver qué cosas se pueden hacer y hasta dónde se puede aguantar. Entonces, Espinosa me enseña eso. No critiques la historia, asúmela. Quítale lo malo, perfecciónala, actúa de manera que se puedan corregir los problemas que tú heredaste, pero no te gastes el tiempo diciendo que pudo haber pasado otra cosa. Bueno, eso. Y también Espinosa me enseña una cosa muy pertinente en la actualidad, que es a respetar la individualidad. Las fronteras sí tienen sentido. Ni Haití será Haití, ni nosotros seremos nosotros si la frontera no se mantiene. Porque las individualidades son integraciones de individuos. Y no se puede integrar lo disímil, no se puede integrar lo que combate, no se pueden integrar porque se rompe la unidad
de existencia, porque se existe individualmente. La materialidad de Spinoza nos habla de las existencias individuales. Por supuesto, que tengamos frontera no quiere decir que seamos enemigos, sino todo lo contrario. Que integremos nuestras individualidades, que son las personas, de manera que podamos decir que hemos logrado una expresión depurada de lo que es la dominicanidad. Hermanos, respetarnos en las diferencias, que los científicos y los artistas trabajen a tope, que se apoye el talento que nace, que no se abandone. Bueno, cuando logremos eso individualmente, entonces podremos ser hermanos de nuestros vecinos, que lamentablemente yo no veo que históricamente se está trabajando ni para el desarrollo dominicano ni para el desarrollo haitiano. No se ha invertido lo suficiente y yo creo que es fácil, porque la mayoría de la gente te dice, uy, qué difícil, ¿cuántos años para desarrollar Haití? Tengo amigas haitianas que cuando me oyen hablar dicen, qué difícil. Nunca. O sea, los haitianos piensan que nunca. Y yo creo que es fácil. Pero por supuesto en Haití hay una clase alta que no habla la misma lengua de la clase baja y que los mira desde arriba, desde la Bull, Petionville, y que presumen de que nunca han ido abajo, sino que salen con un helicóptero de ahí, vienen aquí, van a Miami. Entonces, mientras ellos persistan en esa distancia, no se van a resolver los problemas. Y ellos tienen que resolver los problemas para integrarse como nación. Ellos no van a resolverse emigrando y huyendo. Ellos van a resolverse integrándose. Por lo menos esa es mi humilde opinión. No quiero hablar aquí como un gurú. La gente tiende a pensar que la filosofía es algo como del etéreo, que tiene poco que ver con la realidad, que en este texto de introducción a la filosofía, que creo que data de la segunda mitad del decenio de los 90, usted hace una defensa apasionada y honda de la filosofía un poco en el mundo, su relación con la medicina, su relación con la música, con la lingüística. ¿Qué queda de esas convicciones de entonces? ¿Cómo ve la profesora Elsa San Amón la filosofía aquí y ahora, desde esta mirada, desde este podio en que estamos? La filosofía para mí es una respuesta. Es una respuesta humana a los problemas humanos que trae la historia en cada una de las coyunturas por las que a la humanidad le toca pasar. Algunos filósofos dicen que si no hubiera filosofía no hubiera humanos, si no hubiera filosofía, porque es el ejercicio de la labor crítica, racional, que tiene como tendencia a la totalización de los problemas, pero que no abandona la base material. Yo creo que la filosofía es una respuesta. Lo que pasa es que a medida que pasa el tiempo, en América Latina se ha abandonado, bueno, en América Latina no, en el mundo se ha abandonado la escuela y la formación. Entonces la gente no le puede llegar a los filósofos en toda la riqueza que ellos tienen. Eso es lo que pasa. No es que la filosofía ha flaqueado, es que los segmentos de la humanidad actualmente no se están preparando para llegar. Google se los da todo resuelto. Buscan y le dan las respuestas. Realmente la filosofía me ha enseñado que lo importante no son las respuestas, sino la búsqueda. Tú creces buscando, no encontrando respuestas. Y en la medida en que encuentras la respuesta, ya dejaste de buscar. Cuando yo era una niña, llegaba de la escuela y mis amigas me esperaban con bicicleta para caminar bicicleta. Entonces yo decía, un momento, que tengo que hacer una tarea. Papi, ¿qué quiere decir tal cosa? Y mi papá me miraba así y me decía, eso tú lo puedes encontrar en el segundo libro que está arriba de los libros que están en el tonel del medio. Entonces yo le decía, pero papi, te estoy haciendo una pregunta. Y me decía, a mí no me dan preguntas puntuales. A mí no me dan preguntas puntuales. Vaya a buscar y cuando esté listo, que me lo pueda explicar a mí, que yo me lo entienda, entonces
te puede ir a la bicicleta. Y yo llorando, yo lloraba muchísimo. Váyanse, que yo no puedo ir ahora, porque tengo que investigar. Entonces no me gustaba, pero al final le fui cogiendo amor a explicárselo a él. Entonces ahí quizás reforcé la capacidad de enseñar, porque él se me quedaba mirando y me decía, ¿y qué quiere decir eso? Yo no le podía decir una sola palabra que yo no supiera lo que era. Y en ese tiempo no había buscadores. Entonces yo tenía que estar buscando en diccionarios y en esto y en lo otro. Pero le explicaba entonces cosas sobre la historia, sobre todo eso que estamos hablando ahora. Tenía yo que buscarlo y explicárselo. Entonces ya cuando él me venía a dejar salir eran las 6 de la tarde y ya todo el mundo estaba recogido. Y yo no podía jugar. Y me decía, bueno, pues otro día comienza la tarea más temprano. Y así. Es decir, que yo pienso que la humanidad ha sido idiotizada. Le han dado las respuestas. Y cuando los estudiantes encuentran rápido las respuestas, buscan poco. Y cuando buscan poco, crecen poco. Entonces se convierten en incapaces de interpretar las soluciones filosóficas a su momento, que es lo que en realidad se busca. Porque cada uno de esos filósofos reacciona a su momento. Kant es una reacción a la crítica de Hume. Hume es una crítica a Aristóteles. Y así, cada uno reacciona a lo que está institucionalizado en su momento. Pero después que lo ha absorbido. ¿Cómo tú lo vas a absorber? Cada vez que tienes una pregunta, ir a buscar. Y entonces lo absorbe. Y lo puedes decir así, eso es verdad, pero hasta este punto. Bueno, eso me ha permitido leer a Spinoza, sacarle lo que tiene de provecho, que es casi todo, porque yo no había visto gente que rinda más para enfrentarse con los problemas actuales, porque él previsualizó estos problemas en el siglo XVII. Entonces los ataca antes de que aparezcan. Ya cuando Kant viene a querer dar soluciones, ya él y Hegel, cuando Kant da soluciones y cuando Hegel da soluciones, ya Spinoza ha visto que esas soluciones no sirven para cuando la den, cuando sea que la quieran dar, que no. Entonces, uno después ve que no sirvieron para nada, que no fueron soluciones auténticas. Entonces, Spinoza lo primero que dice, no le busquen a la gente soluciones, no le den modelos, porque fíjate, Spinoza critica la moralidad tradicional en el sentido de que da modelos, pero eso no quiere decir que Spinoza piense que se puede delinquir o que se puede derramar una vida de una pasión para otra. No. Él dice, pocas cosas podemos saber y los más sabios somos unos ignorantes, dice. Pero lo que sí todos tenemos que hacer es comportarnos decentemente, comportarnos dignamente y tener solidaridad con los otros seres humanos. Eso sí, que tenemos que saberlo. O sea, que no se puede interpretar su crítica a la moralidad tradicional, sino que más bien lo que dice es, cuando frases tan operativas como esta, no se puede separar una conducta del sujeto que se conduce, porque entonces la conducta se convierte en patrón. Y cuando una conducta se convierte en patrón, se convierte en inoperante. Piensa, por ejemplo, en los héroes. Cuando yo separo el heroísmo de la actitud de un héroe nacional, entonces se convierte en inoperante, porque hay que ver cómo un sujeto llegó a comportarse heroicamente para que los otros sujetos puedan hacerlo en su momento de la manera en que le corresponde y no copiando un modelo vacío ya que no tiene sustancia para yo poderlo imitar y llegar a la heroicidad que llegaron. Por eso es que los héroes, Spinoza no le gusta, en eso se parece a Catón, a un romano. Yo estoy investigando ahora la relación entre los romanos y Spinoza, porque muchas cosas que Spinoza tiene en su pensamiento político, las tienen los romanos. A Catón no le gustaban los héroes y tampoco a Spinoza, porque Spinoza dice, es que el heroísmo
separa la acción heroica del sujeto que la hizo. Entonces quiere hacerte un modelo de lo que es ser heroico. Y ninguna figura humana, ninguna vida humana se puede adaptar a un modelo abstracto, porque tiene que operativizar a manera de causa eficiente lo que va haciendo con su vida y cómo va reaccionando a los distintos. Él está en contra del enjuiciamiento moral, cree que nadie puede ser juzgado moralmente. Y eso tiene también sentido en la República Dominicana, porque en nuestro país la gente tiende a acusar de ladrón a todo el mundo, tiende a juzgar moralmente a los otros, creyéndose que ya con eso entran en una esfera como de justificación. Y no por juzgar a otro tú quedas justificado. Claro. Cualquiera diría que el que habla de ladrón ya queda justificado como honesto, y no. Ser honesto significa portarte bien en todas las áreas donde te toca. Nadie puede hacer eso perfectamente. Pues entonces, no aplique los patrones a los que te caen mal. Porque en realidad nadie puede actuar perfectamente. Todo el mundo flaquea porque somos seres humanos. Entonces más bien lo que tiene que haber es cierta comprensión, cierto aumento de la protección, como dice Spinoza, para que los individuos no queden obnosios y desamparados frente a un Estado que los golpea con el azar. Él dice, como expuestos a la fortuna potestas, que quiere decir expuestos a lo que el azar te traiga. Salen a la calle, asaltan, expuestos a que lo coja la policía, a que lo coja otro ladrón y lo elimine. Entonces, la exposición al azar y a la fortuna produce un hombre muy medroso, muy miedoso y muy paralítico, que no puede actuar. Es el hombre ideal para la dominación. En Spinoza hay una suerte como de idea de necesidad que conecta con la idea de Dios, que es una idea que va de boca en boca en la gente, porque la gente, hay una expresión de Einstein que ha hecho fortuna, que es el Dios de Spinoza. Exacto, que ante una pregunta de si creía o no en Dios, claro que creo, yo creo en el Dios de Spinoza. Uh-huh. Para nuestra teleaudiencia, profesora, ¿cuál es ese Dios? El Dios de Spinoza. Wow, todo. Spinoza cree, y tiene razón al creer, que la idea de Dios merece y puede ser aclarada. ¿Por qué tiene que ser aclarada? Porque la gente la usa indistintamente, la usan imaginativamente, casi siempre. Y cuando tú le preguntas a una gente, ¿tú crees en Dios? Tendrías que poder decirle, junto con la misma pregunta, ¿a qué tú te estás refiriendo por Dios? Porque la palabra Dios se usa para referirse a todo. La mayoría de la gente la usa para referirse a sí mismo, pero aumentado de manera que se opaquen todos los demás. Para el egoísmo es que utilizan la palabra Dios. Ay, Dios mío, dame el hombre ideal y quítaselo a Juana. Ay, Dios mío, dame más dinero que al maestro Silverio. Ay, Dios mío, pero entonces Dios resulta ser como un yo todopoderoso, un yo individual todopoderoso que fuese capaz de imponerse sobre las otras subjetividades, y es una interpretación imaginativa y desvirtuada, porque la imaginación puede ser también, eso yo creo que lo trato en el libro de la utopía, la imaginación puede ser utilizada positivamente y también negativamente, depende. Por ejemplo, los grandes científicos como Einstein usan la imaginación positivamente. ¿Por qué, diría Spinoza? Porque tiene una clara idea de Dios. Según Spinoza, el que no entiende a Dios no puede hacer nada. Porque Dios es todo. Dios es la realidad. Y la pregunta acerca de si Dios es real, dice Spinoza,
tan absurda como la pregunta de que si el número 2 es par, porque Dios es la realidad. Cuando tú me preguntas, ¿y qué es el Dios de Spinoza? La realidad. Lo que pasa es que la realidad tiene un núcleo duro y tiene unas expresiones singulares. O sea, Dios es expresivo, como diría Deleuze, Dios es expresivo. Y está presente en cada una de las realidades que produce. Está produciendo siempre y eternamente porque no está en el tiempo. El tiempo es humano, en eso sí colaboró Kant. Y Spinoza también. Pero Kant como que lo hace más accesible, más específico, lo de la temporalidad subjetivo trascendental. Entonces, el tiempo es humano, cultural, trascendental y constructivo, pero Dios es productivo. No tiene que ver con el tiempo. Y está creando siempre. Y cuando Él dejara de crear, toda la realidad se comprimiría y dejaría de ser. Y eso no puede ser, porque si la realidad se expresa, su única limitación sería la nada, lógicamente hablando, y la nada no tiene fuerza con qué imponérsele. Así que la realidad de Dios es evidente, está en todo y se hace presente y te golpea la cara. No verlo es imposible. Postular su irrealidad, ilógico, totalmente ilógico. Es decir, que Dios está siempre produciendo, estamos dentro de Él, por eso lo podemos ver, pero lo vemos en perspectiva. Entonces, Spinoza apuesta porque lo conozcamos en su realidad y dice que la lógica puede llevarnos a conocer su realidad. Entonces, una vez que tú conozcas el núcleo duro de la realidad, que tú conozcas el núcleo productivo de la sustancia, tú podrás ver cómo se produce la realidad. La ciencia es eso, la filosofía también, el arte es eso. Todo es intento de conocer la manera de proceder, porque Dios es una manera de proceder, no una cosa. No es una cosa, eso es lo primero. Si lo cosificamos, quedamos cosificados nosotros también, porque nosotros estamos en Él. O sea, una manera de verlo cosificado, imaginativamente hablando, negativamente hablando, supersticiosamente hablando, lo podemos cosificar como un pedazo de madera. Bueno, esto es Dios, idolatrémosle. Pero bueno, si hacemos eso, quedamos nosotros cosificados también, porque nosotros estamos en Él y quedamos presos de las cosas. El capitalismo ha hecho eso, nos ha hecho presos de las cosas. Y luego termina, pues, cosificando a Dios mismo, de manera que Dios es, o sea, es visto como una realidad cosificada, no creativa, no productiva. Se quitan todos los canales de producción y queda el hombre queda como solo. Y fíjense que digo el hombre porque el hombre es la única parte de las individualidades creadas que puede cuestionarse el asunto teológico. Spinoza critica mucho la teología tradicional porque dice que en la teología tradicional se han mantenido criterios que terminan haciendo que la gente se vuelva atea. Bueno, ¿qué es lo que es una gente atea? Según Spinoza, una gente atea es una persona que no confía en el resultado del trabajo presente, que cree que al comportarte solidariamente con el resto de los seres humanos y la naturaleza, no vas a tener éxito. Y que por lo tanto buscarse el éxito como sea, porque la vida tiene una limitación. Tú lo ves limitado, ves la realidad limitada como limitada es tu existencia, y crees que no eres parte de un proyecto creativo. Eso piensa el ateo. Spinoza dice que él es todo menos un ateo. Y fíjate que se le ha encasillado como ateo, pero él dice, yo no soy tan estúpido, no creo en la limitación de mi poder comprensivo, ni creo en las limitaciones de un Dios infinito. Porque él piensa que Dios es absolutamente infinito, el absolutamente infinito, así como él lo define. Tú como me preguntaste primero, ¿qué es el Dios de Spinoza? El absolutamente infinito. Un profesor me preguntó una vez en un examen oral que yo creía que era el Dios de Spinoza, y yo le dije, el causa sui,
y se quedó callado porque él entiende lo que yo le estaba diciendo. Es una causa sin causa que se vive causando por la eternidad. Entonces, si yo no pienso que hay una causa que se vive produciendo, entonces, ¿por qué voy a comportarme bien? ¿Por qué voy a cumplir con la parte de la realidad que me ha tocado? Aunque sea mínima, pero es la parte de la realidad que me ha tocado y yo tengo que pensar que cumpliendo con esos patrones de acción, yo puedo contribuir con el absolutamente infinito creativo, que según Spinoza se expresa en infinitos atributos, de los cuales el hombre nada más conoce dos, que son el cuerpo y la mente. Solamente nos movemos en la mente, y fíjate todo lo que nos podemos mover en la mente, tenemos ya una hora hablando, y también fíjate todo lo que se puede hacer con el cuerpo, la gente nada, cruza brazos de mar, toca piano, hace arte, toca violonchelo, pinta, teatro, se transforma. O sea que nada más nos podemos mover en lo extenso y en lo pensante. Pero Spinoza cree que Dios no se limita a lo extenso y a lo pensante. Por definición no puede limitarse a nada y tiene entonces que tener infinitos canales de expresión, de los cuales no conocemos más que dos. O sea que nuestra visión limitada, sin embargo, puede llegar a la productividad, porque una misma y única es la productividad corporal y mental. Y así se supone que son las otras, porque no tenemos por qué pensar que hay una variación. Aunque no podemos llegar, pero tienen que caminar por el mismo sentido, luego podemos conocer a Dios en perspectiva humana, pero lo podemos conocer sin llegar a imaginarlo como un hombre grandote con barba, porque eso es imaginativo y también es idolátrico. Y las idolatrías son uno de los puntos a donde Spinoza se enfrenta con más fuerza. Bueno, como dice la profe, tenemos poco más de una hora hablando, pero parecería que tenemos una semana, porque la verdad es que la profe Elsa San Amón es un río eternamente vivo de creatividad, de pensamiento, de cultura. Digamos que para nosotros mantener viva la audiencia, decidimos de manera artificial decir que hemos llegado al final, pero sabemos que no. Una conversación tan rica como esta merece naturalmente mucho más tiempo. Para finalizar, profe, siempre hacemos dos cosas. La primera de ellas es cederle la palabra al señor director, que siempre cierra estos encuentros. Y la segunda, que ahora yo voy a tomar como primera, es mencionarle algunas expresiones o términos para que usted, así como en un solo golpe de voz, nos diga qué le provoca, okay, qué evoca en usted. Por ejemplo, si yo dijese pensamiento o quehacer filosófico dominicano. Pensamiento filosófico dominicano, legítimo, responsable, valiente y actual. Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Labor, organización, objetivos y logros. Facultad de Humanidades de la misma universidad. Integración de distintas áreas que tienen que ver con el hombre y una integración que se está realizando, a mi parecer, bastante orgánicamente. O sea, uno va descubriendo las aportaciones filosóficas que puede hacer la escuela de comunicación, inquietudes de investigación que pueda tener varias escuelas al mismo tiempo. Quiere decir que pienso que estamos funcionando y podemos hacerlo más todavía. Política real, establecimiento, República Dominicana, siglo XXI. Política real. Todavía no se ha superado la dictadura de Trujillo. Las dictaduras no se superan de un día para otro, se superan con mucha inversión educativa. Y a ningún presidente se le ha permitido hacerlas. Yo pienso que influencias internacionales,
pienso que no han tenido las posibilidades, que les ponen grilletes. Pienso eso. Porque conozco personalmente a mucha gente que son y han sido presidentes y han querido hacer. Y sé por experiencia propia que no han podido. Entonces, con tanta cantidad de talento que hay en la República Dominicana, que no se haya podido arrancar, a mí me intuye una influencia extranjera que tiene sus planes de zona y que nos tiene a nosotros visualizados dentro de un punto específico de esos planes y no nos ha dejado mover. Mi ilusión, que esos poderes se enfrenten unos contra otros y nos dejen vivir. Porque aquí sobra talento y sobra deseo. República Dominicana, ¿identidad o identidades? Identidad. La República Dominicana es una individualidad orgánica que tiene su pasado, que tiene su historia, que tiene su futuro y que tiene su presente. Un presente descuidado y no por culpa nuestra ni por falta de talento. Un presente descuidado porque no se ha escolarizado adecuadamente al ciudadano, al futuro ciudadano. Que los países que se van a desarrollar, lo primero que tienen que hacer es enfocar el desarrollo del recién nacido y enfocarlo hacia escuelas preescolares aptas que les enseñen canto, orquesta, música. Esa es la primera enseñanza y de ahí se pasa a la primaria básica con dominio del lenguaje y de la historia y después a una secundaria específica y a su carrera que sea y también a las carreras técnicas o al arte. Yo creo que aquí sobra talento, no te lo digo exteriormente, te lo digo convencida porque conozco, porque sé que la inteligencia sobra, porque obedece a una siembra que se hizo hace mucho, desde la época de la conquista. Aquí siempre se dice que vinieron ladrones, atropelladores, presos que se soltaron en el primer viaje de Colón, pero no se reconoce que vinieron educadores. No se reconoce que aquí vino mucho talento. Y ese talento se nota en la inteligencia de los niños que recibimos aquí, los jovencitos, que no han tenido buena primaria, pero son sumamente captativos y sumamente productivos en cuanto tú le das el material de trabajo. Así que la República Dominicana, para mí, proyecto que no se debe abandonar, y con la conciencia de que estamos en un momento malo, de que nacimos como nación cuando el capitalismo comenzaba a desarrollarse. Ahora el capitalismo está en crisis y nos coge a medio talle, nos coge a medio coser. Pero tenemos que trabajar en el presente mucho y de manera hermanada para que el futuro adquiera su sentido, el sentido que él tiene y lo pueda sacar. Eso para mí la República Dominicana es un proyecto que vale la pena. Muchísimas gracias, profesora. Qué mejor manera de poner un punto y aparte a esta conversación que debe continuar en algún momento. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Han sido muy amables y me siento muy contenta de poder participar en un proyecto conjunto de nuestra escuela, porque yo generalmente estoy o en aula o investigando, pero con el corazón estoy siempre aquí. Y estoy siempre pendiente de lo que está pasando aquí y me enorgullece cualquier logro que tengan los sucesivos directores que han pasado. Así que me ha alegrado mucho haber estado con ustedes esta mañana y les deseo la mejor de la suerte. El profesor Silverio, como de costumbre, cierra este archivo de la voz. Un poco difícil porque la profe fue mi profesora, la recuerdo muy bien. Siempre fue una profesora con una gran formación, o sea, que cuando llegaba al aula, o así como una sorpresa de sus profesores, cada palabra de ella era una enseñanza, un aprendizaje, muy comprometida también y muy cercana a sus alumnos. Así que fue un poco difícil ahora hay que verme frente a ella como yo dije como el director. Pero vamos asumiendo ese trabajo, ¿verdad? Con nuestra responsabilidad, con la responsabilidad que lleva. Agradecerle, profesora,
realmente por haber dedicado este tiempo para el presente y el porvenir. Es importante esta labor, o por lo menos nosotros entendemos que es importante. Ya, como he dicho en otras ocasiones, cuando llegamos aquí quisimos documentar todo lo que había y hay poco material gráfico, videos sobre nuestros profesores. Entonces es bueno documentar todo esto. Hay muchos puntos que veo que nos conectan directamente. Usted comentaba sobre la preocupación que mostraron sus profesores en España porque el ser latinoamericano, nosotros nos reconociéramos en la cultura o lo que somos, porque de alguna manera hemos mantenido esa lucha nosotros de no querer ser o aceptar lo que vino de España porque vino de España y porque tenemos que ser otra cosa o una identidad diferente. Sin embargo, usted señalaba ahí algo que es verdadero, quizá le toma un tiempo aceptarlo, y es de que no podemos pelear con eso. O sea, nuestra identidad naturalmente está vinculada a esos valores que vinieron de allá. Por más que uno quiera decir otra cosa, es así. Y de hecho, es interesante de que ellos lo dijeran, porque hay un filósofo español, ya falleció en el 17, profesor Gustavo Bueno, no sé si usted conoce de su movimiento, de su escuela, que ellos llevan un programa, vamos a decir, de lucha cultural, en el sentido de que quieren pensar la filosofía en español, darla a conocer la filosofía en español, y específicamente dice, no en inglés, no en alemán, no en francés, o sea, en español, porque de alguna manera se ha querido decir que los españoles no tienen un pensamiento, y la Escuela de Materialismo Filosófico que él ha desarrollado han hecho una labor enorme, y eso es reconocer que España, así como usted dijo, se unificó en español, no en castellano, no en otra de esas lenguas, que son muchísimas, porque España, como usted dijo, España son muchas Españas, o se podría pretender que hay muchas Españas, porque hay identidades que todavía se reivindican otra cosa. Él tiene un libro muy interesante que se llama España frente a Europa, que también da pincelada de lo que te estuvo diciendo. Entonces, finalmente, invitar a la profesora a que se comprometa con el 6º Congreso Dominicano de Filosofía que vamos a realizar en el 2025, que precisamente busca un poco lo que fue el primero sobre la identidad, la búsqueda de la identidad, pero en este caso vamos a seguir la línea de pensar en español, el pensar en español, la filosofía en español, un poco para distinguirnos, de que somos una cosa distinta, aunque estamos cerca de Estados Unidos y que mucha gente quiere ir allá, pero realmente esas no son nuestras raíces y no nos conducen a nada, sino más bien a perdernos, a no reconocernos. Vamos a buscar, o pretendemos nosotros por lo menos, buscar esas raíces que nos identifican con ese vínculo con España y con otras bases de nuestra cultura. También comprometerla para que nos entregue 1 o 2 o 3 artículos para la Barca de Teseo, que es la revista de la Escuela de Filosofía, una revista que está indexada ya a 3 bases de datos y que pretende seguir indexarse a otras bases de datos. Comprometerla para eso. Y agradecer. Bueno, pues gracias, profesor, también, profesor Albelo. Hombre, no es lo mismo este archivo de la voz y que el profesor Albelo. Al principio que no apareciéramos nosotros, pero no, usted es un antiguo. Claro, lo que pasa es que la profe es mucha riqueza, y hace que uno vuele. Muchas gracias.